Nosotras escogimos como la figura más incómoda, ¿no?, sobre las maternidades disidentes que no encajan en el relato tradicional de la madre abnegada y feliz de estar abnegada, y es la de la madre que se arrepiente, ¿no?, y que no se vincula con el bebé, y es más, que tiene pensamientos muy oscuros, y es muy incómodo y es un tema muy delicado. Te'n recordes aquell estiu? Lo bé que ens vam passar. Que guapa estaves, per favor. Tothom et mirava. Eres la reina de la pista. Has de tornar a ballar, Mary. Ha vomitat moltíssim. El origen del proyecto es más la cuestión personal, es decir, que Valentina y yo nos juntamos para pensar cuál iba a ser nuestro siguiente proyecto juntas, y parecía muy orgánico hablar del tema de la maternidad porque yo tenía un bebé de menos de un año en ese momento, Valentina ya tenía 2 hijas, habíamos hablado muchísimo sobre el tema, habíamos desmontado ya, le he dado la vuelta para arriba, para adelante, para atrás. Yo estaba metidísima en el túnel, ¿no?, del principio, y de hecho habían como varias posibles historias que abordaban el tema, y entonces me llegó la novela de Katisha casualmente en ese momento, y además Katisha me invitó como a presentarla en Barcelona porque le dije que me había encantado, tal y cual, y de golpe pues pensamos que a lo mejor era buena idea, para salir un poco de nuestro universo y tal, adaptar un texto que no fuera nuestro, como otro proceso, a ver dónde nos llevaba, también porque otra de las premisas que queríamos era hacer una película distinta a la que habíamos hecho hasta ahora, ¿no?, como que sea para no repetirnos y para no aburrirnos, ¿no?, pues como gran motivación, vamos a ver qué podemos hacer que nos estimule, ¿no? Entonces, adaptar un libro parecía una buena idea, y además como el libro tenía esta premisa como que llevaba al thriller, eso también nos parecía divertido y estimulante, ¿no?, de golpe salir del tema del costumbrismo, el realismo y tal, y ir como abordar el género también era como interesante. No t'enfonsis ara, va, sisplau, que l'Eric et necessita. Era como un falso thriller, ¿no? Es decir, eso que tú dices, ¿no? Es un thriller, pero no hay una trama enrevesada, ¿no?, ni hay disparos, es un thriller psicológico, y la gracia es que es en el universo doméstico, y va de pañales y de fluidos y de todas las cosas y de no dormir, ¿no? Pero contado con los códigos del cine de género, ¿no? Y básicamente pues eso está trabajado desde la escritura, ¿no? Teníamos como unos conceptos ya de puesta en escena, visuales. Valentina escribe muy bien, cada vez es más directora desde la escritura, y me encanta porque me ayuda mucho. Y uno de los conceptos que había desde la escritura era el espacio del piso, que decíamos que era como una madriguera, ¿no? Y esta cuestión como de la ventana, que es una puerta a la locura, una puerta al miedo, una puerta al descontrol, ¿no? Entonces todo empieza con esa ventana que se abre, ¿no?, y deja entrar ese pájaro. Bueno, todo empieza, ya está en un terreno fértil, digamos, ¿no?, pero esa ventana que se abre y deja entrar ese pájaro en una escena que ya camina entre la fantasía y la realidad, ¿no?, que ya marca un tono, ¿no?, que queríamos, un tono tenso. Básicamente lo que trabajamos en la escritura era la tensión, ¿no?, que se genera cuando empiezas a ver que ella está teniendo una actitud, una deriva medio errática, unos comportamientos obsesivos con la ventana, con el reflujo, ¿no?, con una serie de cosas que de golpe se sobredimensionan, ¿no?, y entonces el espectador lo percibe como un peligro hacia el bebé. Entonces, a partir de aquí, cuando ya se da esta idea, la película se tensa, y trabajar pues esto, ¿no?, con esta tensión desde la escritura, y esto luego, pues el guión siempre es un mapa, ¿no?, de la puesta en escena. Una vez tienes un guión que entiendes al 100%, te da las claves de la puesta en escena, que ya sabes, ¿no?, pues esto tiene que ser tenso, cómo lo hago, cómo lo cuento para potenciarlo, ¿no?, con la luz también, pues hablamos mucho con el director de foto y de cómo tenía que ser la luz. Pues no hay nunca luz directa, ¿no?, o prácticamente nunca, solo cuando no la podíamos controlar. Había mucha lluvia, mucha agua, ¿no?, hay toda una línea también que tiene que ver con el agua en la película, y en fin, o sea, como que hay algo también de una tensión más tipo Haneke, ¿no? Es decir, hay unos referentes más de género clásico, pero que se mezclan con
con la realidad opresiva más estilo Haneke, que con elementos más realistas consigue de todas maneras como ponerte la piel de gallina, ¿no? Els dos bessons haurien complert 10 mesos si no haguessin estat ofegats a la banyera per la seva pròpia mare. Creo que la tensión y la deriva del personaje es progresiva y hay elementos como la música, ¿no? Por ejemplo, que van ya avisando y advirtiendo que la película no es una película naturalista, sino que es de género, ¿no? Que se mezcla con cierto realismo, pero que siempre estás como en un terreno incómodo para el espectador, ¿no? Que no sabe qué parte es verdad, qué parte es mentira, qué va a pasar, ¿no? Si realmente estamos cogiendo un camino hacia realmente algún lugar muy malo o no, ¿no? Y a partir de la segunda parte, ella da rienda suelta definitivamente, ¿no? a esta catarsis, por decirlo, este vía crucis, a esta especie de penitencia que tiene que hacer, y entonces a nivel formal acaba de estallar algo que ya está como planteado y que ya vas viendo que la película va encaminada hacia ese lugar. El reto un poco en esta película, lo que teníamos a todo el mundo sobre aviso, era no contener, ¿no? Sino desparramar. Queríamos que el lenguaje de la película estuviera a la altura de lo que ella siente, ¿no? A ella los miedos se le disparan, pues el lenguaje tenía que dispararse también. No queríamos abordarlo desde la contención, como había hecho hasta ahora, sino que queríamos abordarle desde el juego y desde el lenguaje, ¿no? Y no desde el texto, por ejemplo, ¿no? O desde la actuación de los actores, ¿no? que han sido mis herramientas hasta ahora. Ahora queríamos abordarlo pues, desde la música, por ejemplo, desde el lenguaje, ¿no? Desde otros... Y yo estuve tentada en reescribir esta secuencia del delirio y bajarla, pensando, pero al final dije, bueno, hay que arriesgar, al final estamos haciendo una película de terror y aquí es donde hay terror, y hay una máscara, hay unos cuernos, hay sangre, hay leche, y aquí es donde realmente la película va a coger su identidad, ¿no? Y va a pelear por decir que es una peli de género, hay que llegar hasta aquí. Y nada, estábamos acojonados, pero bueno... Luego está siempre el terreno conocido, que es el terreno del montaje, que desde la tranquilidad te permite como, ¿no? Que todos este reto que era combinar todos estos tonos, que casaran, que te emocionara y qué tal, bueno, todos estos elementos que teníamos, ahí en el montaje siempre es donde tienes tu espacio para tranquilamente pegar las cosas. Entiendo perfectamente que se cuente la maternidad desde el terror. Me parece pues, que lo mismo que pensé yo en su momento. Dije, ostras, pues el puerperio tiene realmente todos los elementos para hablar de terror, porque hay una cosa como muy racional, muy animal, ¿no? Muy de los miedos, que te permite adentrarte en una atmósfera en donde la realidad de golpe ya no es un espacio con unos códigos claros, sino que todo está pervertido, todo está al revés, ¿no? Luego está toda esta cuestión de los fluidos, el cuerpo, que se convierte en una cuestión como de golpe ajena a ti, incontrolable, ¿no? O sea, nuevos fluidos, el parto o el embarazo es una cuestión como, pues es muy poco, pues que te conecta a un lado muy nuevo y puede ser terrorífico incluso para las que no acabamos de perder la cabeza. Es un terreno pues emocionalmente muy frágil y obviamente normal que se han hecho muchas películas de maternidad desde el género, porque tiene muchos elementos. De nacionalitat francesa, Alice Espanet porta 10 anys a Espanya, els últims 5 dels quals resident a Barcelona. Ara molts es pregunten qui era aquella veïna a qui descriuen com solitària i distant que ha sacsejat el tranquil barri de Matadepera. Es verdad que, si bien es una película que formalmente puede parecer muy alejada de mi filmografía, yo comparto contigo la idea de que hay un universo y hay unas características que la hacen muy nuestra esta película, que tiene que ver, como tú dices, pues con la crítica, ¿no? O sea, con la mirada crítica sobre algunos temas y con la construcción de los personajes, ¿no? Que son personajes además muy disfuncionales, que son lo contrario de pues un héroe que se alinea con los valores mainstream generales, sino que al revés, ¿no? Y eso tiene que ver con mi relación efectivamente con Valentina Viso, que es una persona, mi gran amiga, además de guionista, y con la que siempre hemos mirado el mundo desde ese lugar, ¿no? Sobre todo ella, y ella me lo enseñó a mí. Yo, si no la hubiera conocido, sería una persona
normal, ¿no? Y, no, pero Valentina tiene una mirada muy crítica y que siempre es muy interesante y muy estimulante porque te permite cuestionarte todo, hasta lo más esencial y lo más doloroso. Lo que no te quieres cuestionar, ahí está ella para decir, vols dir? Bueno, quieres decir, diría ella. Y eso me parece como un lugar muy estimulante también, sobre todo, ya no solo a nivel personal, sino a la hora de hacer películas, ¿no? Porque siempre es interesante como mirar en la, ¿no? en la grieta, en la parte incómoda, a ver a dónde te lleva, ¿no? Porque además pienso que es útil también, ¿no? De cara a generar, o sea, cuestionar lo que tienes más digerido y más, ¿no? Yo creo que te hace una persona más tolerante, más abierta, más humilde, ¿no? No aferrarte a ninguna creencia demasiado, siempre ser capaz de corregir, ¿no? Pensar que puedes estar equivocado, entender tus creencias como un sistema que tiene que ver con un lugar en donde has nacido, con una mirada desde donde estás. Y yo creo que esto está, ¿no? Pues en el ADN de nuestra relación y a la hora de hacer películas siempre nos sucede. Y en cuanto a este personaje, yo creo que es disidente a su pesar, pobre, porque en realidad es una disidencia nuestra, ¿no? A lo mejor no de ella, ¿no? Así como, por ejemplo, el personaje de 3 días con la familia era una disidencia consciente, ¿no? Más o menos consciente, ¿no? Pero había una rabia o una resistència más consciente, o tots volem... Bueno, esto ya no tiene nombre. Pero en el caso de María, este personaje, es una disidencia a su pesar, es decir, que ella, obviamente ese desapego que ella siente es un drama, ¿no? O sea, no es un hecho, simplemente la disidencia está en admitir que esos dramas existen, ¿no? Y que aportan una mirada sobre la maternidad pues mucho más compleja, ¿no? De lo que hemos querido pensar y creer todos, porque es mejor seguramente, bueno, mejor. Bueno, a lo mejor es un relato que convenía, ¿no? A una serie de poderes, pero en todo caso creo que es esencial, ¿no? Pues esto, ¿no? Dar espacio como a estas otras maternidades que también existen y que por más que las neguemos no van a desaparecer. Me gusta todo lo que escribes, me fascina, tu cuentos cortos, relatos, todo. Jolín, gracias. ¿Estás escribiendo? Llevo dándole vuelta a esta idea hace tiempo. ¿Tú no te preguntas cómo es que los basureros nos amanecen llenos de bebés? Nosotras escogimos como la figura más incómoda, ¿no? Sobre las maternidades disidentes que no encajan en el relato tradicional de la madre abnegada y feliz de estar abnegada, y es la de la madre que se arrepiente, ¿no? Y que no se vincula con el bebé, y es más, que tiene pensamientos muy oscuros, y es muy incómodo y es un tema muy delicado, y porque pues, ¿no? Obviamente hay un bebé, hay otra persona que está en la ecuación, ¿no? Y que además es una persona que está indefensa y que es vulnerable y que hay que proteger. Y que normalmente lo que necesita es una madre, más allá de todo lo demás. Con lo cual es un tema como muy delicado, pero lo cierto es que hemos intentado por eso hacer una película, ¿no? Pues muy sensible en la medida de lo posible, ¿no? Y por eso nos hemos alejado de una película fría o discursiva o analítica y hemos intentado hacer una película sensible y o sea, que fuera a la emoción y que nos pudiéramos acercar a este personaje para poder entenderlo y para poder acompañarla en esa angustia y poder tratar de meternos en esa experiencia terrible que ella vive y así no, bueno, pues acercarnos, ¿no? A estas figuras que generan un rechazo de entrada. Jo crec que m'anirà bé marxar uns dies. Aire fresc, passejar, quan torni estaré millor. Luego sí que es cierto que la película tiene toda una línea que tiene que ver con la creación y con la importancia de que hayan relatos y cómo casa con la crianza y cómo son dos pulsiones o sea, como dos espacios que te exigen una implicación del 100% y que por tanto no pueden convivir, ¿no? Como en tantas otras cosas no pueden convivir con la crianza, porque la crianza al principio es algo que te absorbe, si quieres. O sea, si haces caso a lo que tú percibes que es la necesidad de tu hijo, lo que tu hijo parece que te está pidiendo es el 2000% de tu persona, ¿no?
Entonces, todo eso está en la película y luego esto, ¿no? Lo que decíamos, la creación, porque al final la película habla de decir las cosas, de poder nombrar. El viaje de la protagonista es nombrar las cosas, una cosa que se dice al principio. Luego está esta cita de Susan Suleiman que tiene que ver con la importancia que es que las madres sean las que relaten la experiencia, ¿no? Y eso también está. Que em té una tara aquest nen, que no ho veus que no és normal? Es un personaje que surge de necesidades de la trama un poco, ¿no? O sea, lo construimos pensando que queríamos que nadie lo señalara como responsable de lo que le pasa a ella, ¿no? O sea, esto que le pasa a María, que es ese desapego, o esa depresión posparto, ¿no? O ese trip en el que se mete, no queríamos como decir, vale, pues es porque vive en la precariedad, o es porque tiene ella una enfermedad previa y es bipolar, o es porque tiene un novio que la maltrata, o es porque... No había unas causas, ¿no? Puede pasarle a cualquier persona y en ese caso la pareja no es para nada un detonante de esta cuestión, ¿no? Al contrario. También, pero a la vez necesitábamos que fuera un personaje que la dejara, o sea, que ella estuviera sola, ¿no? Porque es en la soledad en donde se disparan más estos miedos y de golpe te puedes dejar ir por una percepción completamente distorsionada y te enchufas y te vas, ¿no? Muy lejos de lo que es. Y entonces, bueno, construimos este personaje con estas dos limitaciones o condicionantes. También queríamos que fuera un personaje luminoso, porque ya la película es muy oscura y queríamos que fuera un personaje que fuera como él, lo planteamos como el eterno optimista, ¿no? Él siempre piensa que todo va a salir bien y tiene entonces esta percepción de él, ¿no? Él tiene su postal, él ha deseado siempre ser padre, papá, mamá, bebé, y esto lo antepone a la realidad, pero como tanta gente, yo misma podría ser un poco así, ¿no? Y también pienso que es un personaje que lo tiene muy difícil, ¿no? Se le ha criticado mucho, pero... Y es verdad que tiene su performance deja que desear en la película, pero hay que decir que lo tiene complicado, porque pienso que ella, cuando ella es incapaz de explicarle lo que le pasa, porque hay una cuestión social, ¿no? Que hay un estigma tan fuerte que recae sobre la madre, la mala madre, la madre que no quiere a su bebé, que se siente monstruosa, tiene vergüenza, siente culpa, es incapaz de admitírselo ni siquiera ella misma. ¿Cómo le va a decir a él? Con lo cual, él cómo va a saber exactamente lo que le pasa, y por otro lado, cómo lo va a saber si él ni siquiera ha llegado a plantear que una cosa así le puede pasar a alguien normal, entre comillas, ¿no? O sea, este relato no existe, él cómo va a pensar, no está en su marco mental que una mujer pueda rechazar a su hijo, una mujer que él conoce, que quiere, que piensa que es maravillosa. Estas cosas le pasan a la gente mala o a la gente que tiene problemas, ¿no? Entonces, como no está en su marco mental, esto hace que él no sea capaz de verlo, ¿no? Si una cosa no existe, no lo ves. Aquí, y más que nunca, yo siempre digo que la dirección de actores tiene mucho que ver con el casting, con la hora de escoger al actor, y yo diría que aquí es realmente un momento muy clave de la película, porque nosotros buscábamos un perfil completamente diferente a Laura, buscábamos una actriz conocida, buscábamos una actriz que pudiera, con una trayectoria que además también a nivel de tablas pudiera afrontar un personaje tan difícil, y de hecho estuvimos a punto de hacer la película con otra actriz muy conocida y mucho más experimentada, que al final no pudo, pero esa era la línea que buscábamos, ¿no? También porque queríamos hacer una película grande, que tuviera un impacto, pero se cruzó Laura Weismar en el camino y yo vi en ella algo que no estaba viendo en las otras actrices con las que les hacía casting, a lo mejor de más nombre y más... que es que, bueno, pues que tenía un rostro, ¿no? Y una mirada que con nada, o sea, sin hacer prácticamente nada, ya expresaba toda una serie de cosas, ¿no? Tenía que hacer mucho menos para poder abrirse a la irracionalidad, al miedo, a la fragilidad. Todo esto estaba de forma mucho más accesible en ella, ¿no? Y sabía que era una película que iba a ser mucho más estilizada, buscaba una actriz fotogénica, no buscaba una actriz que me diera una verdad actuando en las escenas, sino que buscaba una actriz fotogénica, como de película de Hitchcock, estilizada, de golpe esta mujerona, rubia de 1,80 m con este, ¿no? Y ella tenía unas ojeras que transmitían ya un universo oscuro, que lo único que hice fue hablar con la maquilladora y decirle, por favor, así como la ves, así la quiero. Tuve la suerte de que Laura además es una persona además que viene del performance, que es muy física, que
que trabaja a lo mejor más desde el cuerpo justamente, ¿no? Y no tanto desde lo cerebral. Yo no buscaba una actriz que estuviera conectada con su cabeza, buscaba una actriz que estuviera completamente desconectada de lo intelectual, que me dejara como... Y Laura, yo creo que es más su línea, ¿no? Y ella lo dice, que trabajamos mucho, ensayamos mucho, ella entendió mucho lo que pasaba en cada secuencia, entendió cuál era el registro que a mí me gustaba, ¿no? Siempre un registro muy desde la verdad, desde la realidad, porque el registro de las actuaciones sigue siendo un registro de cine naturalista y muy desde la verdad. Pero una vez entendió todo esto, durante el rodaje, ella tiró como diría ella, porque lo dice, de su propia oscuridad y de la intuición, ¿no? Y muy entregada, o sea, fue un papel súper exigente que llegó un momento que le pasó factura, ¿no? Se acabó medio herniada, o sea, tuvo momentos muy duros porque era, a nivel físico era muy exigente, estaba en todos los planos, siempre conectada con un nivel de angustia, ¿no? Y en ese sentido yo le agradezco infinito su entrega y su predisposición a darse en cuerpo y alma al proyecto, ¿no? Y creo que eso se ve en la pel·lícula. Què coño està passant? On sou? Digue'm que l'Eric està bé, digue'm alguna cosa.